Estamos estudiando y analizando como título todo lo que es el título el título es el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y hemos estado subtitulando de acuerdo al estudio conforme vayamos avanzando. Estamos en el capítulo 5 y le hemos subtitulado en esto que estamos estudiando los testigos de Jesús o testigos de Jesucristo. Y ayer veíamos por qué los testigos de Jesús, porque no admitían su testimonio, porque no entendían las palabras de Jesús. Por eso es que Jesús decide presentar a dos testigos. Pero antes de que presente a los dos testigos de Jesús, primero ayer vimos el razonamiento, por qué decidió ello. Y hoy empezamos, hoy veremos que dentro de esos testigos de Jesús, que son dos, no hay ningún ser humano. De hecho, Jesús no presenta a ningún ser humano como su testigo. ¿Por qué? Porque lo que está hablando la Escritura aquí es de lo que dice el versículo 18, que dice ahí la Biblia: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego ya él da el por qué había dicho esas palabras. Pero lo que había dicho esas palabras, que él es igual a Dios, que él es igual al Padre, los judíos no creían lo que él estaba diciendo. Por eso él decide presentar dos testigos. Pero de esos testigos que presenta Jesús no hay ningún ser humano, porque lo que está presentando Jesús son testigos que le conocen a él cómo era Dios, o cómo es él en Dios. Y ningún ser humano conoce a Jesús cómo es Dios, o cómo él es en Dios. Muchos lo conocieron físicamente, muchos lo conocieron por las obras, que es lo que vemos hoy. Lo conocemos a Jesús por las obras, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su obediencia, por su fidelidad. Pero como Dios, no hay ningún ser humano que le conozca como Dios. Y porque él dice, haciéndose igual a Dios. Y obviamente los únicos que lo conocen así, pues es el Padre y el Espíritu Santo, nada más. Nadie más conoce a Jesús de esa manera. Por eso Jesús no presenta como testigo a hombre alguno. Dice la Biblia ahí, el versículo 32 del capítulo 5 de Juan: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y estaba mencionando a Juan el Bautista, no estaba mencionando a cualquier ser humano. Estaba mencionando a Juan el Bautista, que él lo reconoció como el Cordero de Dios, que él dijo: es el que viene a quitar el pecado y que borra el pecado del mundo, que yo no soy digno de atarle aún lo que son las sandalias de sus pies, porque reconocía lo que él era, pero no le había conocido antes como Dios. Por eso dice: yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y reconoce a Juan, dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Dice: yo tengo mayor testimonio. Y ahí es donde empieza a presentar a los testigos. Pero antes de ello, vemos cómo Jesús no presenta como su testigo a ningún hombre. Y estamos hablando de que no era cualquier hombre, que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28, dice la Biblia: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, Juan el Bautista era el profeta mayor que ha habido desde los inicios hasta que termine el mundo. Y ni aún así Jesús lo presentó como su testigo. ¿Por qué? Porque ningún hombre ha visto a Jesús como Dios. Ningún hombre lo ha visto como Dios. Tampoco presentó como testigo, es decir, no presenta a ningún hombre, a ningún ser humano. Y no presentó a aquel que lo había reconocido como el Cordero, aquel que dijo: como yo te voy a bautizar, tú me debes de bautizar a mí. Lo reconoció como el Santo antes de que alguien más le diera lo reconociera o confesara que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aún así no lo presentó. Y no presentó a ningún ser humano. Tampoco presentó a su madre aquí en la tierra. Que pues la madre de uno lo conoce a uno, sí, pero físicamente, humanamente. Pero Jesús no vino como Dios. Por eso no pudo
no pudo él, Dios, el Señor Jesús, no pudo llevar o presentar como testigo a algún ser humano, porque nadie lo ha visto como Dios. Porque cuando Él vino a la tierra, dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, capítulo 4, por allá en la primera carta de Juan, que el que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, es en el capítulo 4, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. De Jesús vino en carne, Jesús nació humano, y Él está diciendo que es igual a Dios. Y los únicos que lo conocen de esa manera, pues es el Padre y el Espíritu Santo. Por eso ni siquiera a su madre la pudo presentar, o sea, a su madre aquí en la tierra, porque su madre no lo conoció como él era, no lo conocía como él era. Su madre lo conoció humano, su madre lo conoció como pues todos nosotros, nació, creció, se desarrolló, vino a hacer una misión aquí en la tierra de acuerdo al don que traía, pero no lo conoció como es. Porque su madre no tuvo un Dios, su madre no engendró a un Dios, su madre tuvo un ser humano. Por ello tampoco la presenta a ella como testigo, sino que presenta al Padre y al Espíritu Santo. El hombre, lo que ha sido el hombre es que ha sido testigo de sus padecimientos, ¿sí? Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice versículo 1, dice, ruego a los ancianos, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, pero testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro fue uno de los que presenciaron cuando lo detuvieron injustamente, cuando lo fueron abofeteando, cuando lo escupitaron, cuando lo azotaron, cómo lo llevaron preso, cómo lo llevaron detenido. Y él vio todos esos padecimientos. Por eso dice testigo de los padecimientos de Cristo, humano, pero no testigo de Jesús como Dios. Es decir, antes de que viniese como humano, no lo vio hombre alguno como Dios, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Por eso no hay testigos humanos que puedan decir, yo conozco a Jesús como Dios. Podemos mencionar a Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el único intercesor, el único intermediario, el único que nos lleva al Padre, pero aún no lo hemos visto como Dios. Por ello no hay testigos humanos que presente Jesús para que respalden sus palabras que Él se hacía pasar o que Él se hizo pasar como Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. El hombre ha sido testigo de su resurrección, sí. Dice el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. Y eso, el hombre ha sido testigo ocular, por ejemplo de Pedro, de sus padecimientos ocular. Hoy muchos somos testigos del padecimiento de Cristo, pero porque está escrito. Pero ocular no lo vimos. Pero Pedro sí. Y aquí vemos otro tipo de testigos que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y no nada más de la resurrección, sino desde su nacimiento, desde su obra, desde que inicia su ministerio, hasta que Él muere y que resucita. Y de esos hombres solamente hubo 13 seres humanos que fueron presenciales de todo esto. Y un caso especial en el caso de Pablo, porque Pablo también lo vio resucitado. Pero es un caso especial el de Pablo. Pero dice la Biblia ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 23, y vemos que tampoco la madre de Jesús aquí en la tierra tiene esta categoría, ni siquiera tiene esta categoría. Dice la Biblia, es necesario pues, que está hablando Pedro, diciendo que alguien tiene que ocupar el lugar de Judas, el traicionero. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, y luego dice, y señalaron a dos, nada más había dos que cumplían con esas características. A José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Porque dice aquí la Biblia, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Cuando leemos antes de este versículo, por ahí en el versículo 21, en el versículo 9, Hechos 1, 9 en adelante, dice,
habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó en sus ojos, de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, cuando fue llevado al cielo, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí fue donde el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Y lo dice: y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Estos estaban ahí. Dice: todos estos perseveraron unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero María estaba allá. Los únicos que vieron que Jesús fue llevado al cielo fueron los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban, es decir, quitando a Judas el traicionero, y luego vemos a José llamado Barsabás y a Matías. Pero María no, María se quedó allá, en el aposento alto, ahí esperó a los apóstoles. Pero ella no fue testiga, ella no fue un testigo de que haya sido recibido Jesús arriba. Los únicos fueron los apóstoles, los 11, y también fue José llamado Barsabás y Matías, y un caso especial el de Pablo. Pero volvemos a lo que estamos analizando. Fueron testigos solamente desde el ministerio de Jesús, cuando fue bautizado, de los padecimientos de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y de que fue llevado al cielo, pero no como Dios. Y luego también fueron testigos, al menos Pedro, Jacobo y Juan, de la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice ahí la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Si fueron testigos de la transfiguración, y eso solamente Pedro, Jacobo y Juan, fueron testigos de los padecimientos, fueron testigos del ministerio de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de cuando Jesús fue llevado al cielo. En eso sí hay testigos, y eso fueron testigos, seres humanos. Pero ningún ser humano puede decir que es testigo de Jesús, que lo haya visto como Dios. Dice la Biblia en el propio Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, dice la Escritura: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el único que está hablando aquí, o los únicos que vieron a Jesús y que saben que Jesús es Dios, es el Padre y el Espíritu Santo. Dice: antes que el mundo fuese, el Padre vio la gloria del Hijo. Por eso Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, y se hace pasar igual a Dios, porque es Dios. Y los judíos no le creían todo lo que él había dicho, entonces está presto para presentar a dos testigos. Dice: bueno, si no me creen a mí, al Padre le van a creer. Si no me creen a mí, van a creer las obras que yo he hecho. Y las obras que yo he hecho las he hecho por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de ver cómo presenta a los testigos, estamos viendo que no presentó a ningún ser humano, porque ningún ser humano pudo estar aquí, porque todavía el mundo no había sido creado. Dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y antes que el mundo fuese, no había Dios creado al hombre. El hombre lo creó después de que el mundo fue creado por Dios, y al sexto día Dios creó al ser humano. No había María, no había apóstoles, no había profetas, no había nadie. Por eso no puede presentar a ningún ser humano como testigo que avale que Él es Dios. Los únicos testigos que avalan que Él es Dios es el Padre y el Espíritu Santo, que eso va a venir en la narración del versículo 36 hasta el versículo 47. Por ello, hoy hemos visto los testigos de Jesús. Jesús no presenta a ningún hombre como su testigo, hombre, ser humano. No presenta ni al profeta mayor,
no presenta ni a su madre terrenal, porque ningún hombre ha visto a Jesús como Dios. El hombre ha sido testigo de sus padecimientos, sí, Pedro y varios apóstoles, todos los apóstoles. El hombre ha sido testigo de su resurrección, sí, 13, 14, y de que fue llevado al cielo, sí, pero nadie más. El hombre ha sido testigo de su transfiguración, sí, pero no ha sido testigo de que Él es Dios. Porque hasta que lleguemos a la gloria, entonces sí, lo veremos tal cual es. Ahí lo sigue diciendo Juan capítulo 17, para que ellos vean la gloria que yo tenía antes de que viniese al mundo. Entonces ahí lo veremos tal como es Él. También la primera carta de Juan nos menciona algo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Jesús venga, entonces lo veremos tal como Él es, como es Dios. Pero por lo pronto, ningún ser humano puede ser testigo de Jesús, porque ningún ser humano lo ha visto a Jesús como Dios. Y mañana empezaremos a ver la presentación de los dos testigos, y el primero estaremos viendo ahí lo que es el Padre y el Espíritu Santo como testigos de Jesús. Dios los bendiga.